Que no lo veo acá. Ah, ¿Quieres bueno. comenzar o comenzar? Pues no, dale, yo comienzo y al final hablamos de los ejercicios y eso, Dale, de las pues. dudas. Bueno, Bueno, entonces, bueno, con el permiso pues de todos ustedes, buenas noches y vamos a empezar pues la grabación de estas CIPAs. Estas CIPAs corresponde a la tarea número 4, que es la aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y tipo de razonamiento. Hace parte pues de la unidad 3 del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Y esta CIPAS está pues hoy dirigida por Luis Quintero y quien les habla Lenca Tamayo, que somos pues pertenecemos a la ciudad de Valledupar. La idea de hoy es, digamos, recordar algunas cosas que ya hablamos de la tarea de esta tarea de los ejercicios 1 y 2 y hablar y complementar, pues, digamos, esa tarea. Esa tarea tiene como 3 puntos importantes. El primero es la parte de cuantificadores, saber las partes de proposiciones categóricas y distinguir, pues, el tipo de razonamiento. ¿Cierto? En las CIPAS anterior, pues aprendimos. ¿Quién me acuerda? ¿Quién estuvo en las CIPAS anterior y recuerda de qué se habló en las CIPAS anterior? Como para ver si estamos todos, creo que nadie está escuchando. deberían estar escuchando. Sí. Que de pronto nadie asistió a otra cosa. Sí, no, por acá hay gente, yo sé que aquí hay personas que asistieron en las CIPAS anterior. Bueno, para recordarles lo que hablamos en las CIPAS anterior hablamos, reconocimos premisas, De grupo ¿cierto? de agrupar. ¿Los grupos de qué, Julio? Razonamiento deductivo, inductivo. Ok. Ajá, ¿y qué más? Hablamos de un cuadro. ¿Cómo es que se llamaba el cuadro? ¿Cómo se llama el cuadrito ese que tienen que hacer del tipo de proposición que tienen que identificar? Un cuadro de oposición. Del cuadro de Ah, ok. oposición, muy bien, Alcira. Ok. Entonces, bueno, hablamos del cuadro de oposición, ¿cierto? De las proposiciones categóricas. Aprendimos sobre los cuantificadores y esos cuantificadores se dividían ¿en qué? Uno era el universal y el otro era Ajá, el Fabi. particular. Particular o Ok, existencial. muy bien. Muy bien. Y que esos cuantificadores podían ser ¿de qué tipo? Afirmativos y negativos. Afirmativos y Así es. negativos. Muy bien. Excelente, Fabio. Muy Muy bien, bien, Fabi. listo. Tenemos la tarea bastante fresca, ¿cierto? Y hablamos de qué es esas proposiciones, ¿cierto? Me acuerdo que Luis hablaba de las proposiciones categóricas, ¿cierto? Y que necesitábamos un cuantificador, un sujeto, una cópula, ¿cierto? O verbo. Y una parte que es el complemento y las distinguimos, ¿cierto? Para poder ubicarlas en la cuadrada de posición. Digamos, siguiendo con pues esa dinámica de esta tarea, hoy vamos, digamos, a recordarles un poco de la parte del razonamiento, tipos de razonamiento inductivo, ¿cierto? Y deductivo, con unos ejemplos para que complementemos ese punto 2 y vamos a hacer unos ejercicios, ¿cierto? Muy, digamos, son como 2 o 3 ejercicios, si no recuerdo mal, de razonamiento matemático, pero la idea de estas CIPAS es que, digamos, ustedes, miramos como somos los que estamos aquí presentes, miremos qué ejercicios de lo que están en la guía propuestos podamos resolver y presentemos dudas puntuales y entre todos tratamos de solucionar eso. ¿Listo? Y ayudarles a decir más o menos cuál es la ruta que tienen que seguir para poder desarrollar los ejercicios de la guía. ¿Listo? Entonces, esa es como la dinámica que vamos a tener pues hoy en las CIPAS. Ya recordamos, ¿cierto? Los cuantificadores, ¿cierto? Que es un cuantificador, es una palabra que me decía cantidad. Entonces, hoy vamos a recordar un poco de la parte de razonamiento porque hace parte también del ejercicio 1 que ustedes tienen en la tarea, que es distinguir premisas, conclusiones y hablar del tipo de razonamiento. Recuerden que todo esto tiene como una historia, ¿no? Cada tarea tiene una historia y la idea de las CIPAS es que poco a poco resolvamos, digamos, algunos conceptos que ustedes tengan, digamos, no tan claros o reafianzar esos conceptos, ¿cierto? Para que ustedes tengan, pues, el desarrollo de las tareas. Entonces, lo primero es que este curso tiene un nombre muy interesante, Pensamiento Lógico y Matemático, ¿cierto? Entonces, si hablamos de pensar,
siempre que estamos hablando de pensar, y el ejercicio de pensar trae consigo esta palabra, razonar, ¿sí? Y ese razonar tiene, digamos, el hecho de razonar tiene un proceso que se llama razonamiento. Entonces, algo que yo siempre, digamos, soy bastante incisiva en las CIPAs es que ustedes tengan claro que el curso de pensamiento lógico y matemático es un curso, ¿cierto?, que explica, que ayuda a entender y que es de mucha aplicabilidad desde cualquier punto, ¿cierto?, de la carrera que cada uno tenga. Si uno estudia psicología, si alguien es músico, aunque no lo crean, los músicos usan mucho razonamiento, ¿cierto? Y mucha física y mucha matemática. La parte de los contadores, los economistas y los psicólogos, si hay algún psicólogo acá, tiene que ver mucho con el tipo de razonar, pensar, ¿cierto? Discriminar los contadores, ¿cierto? Los futuros contadores que vamos a tener aquí una vistas, entonces tenemos que tener esa relación. Entonces, siempre que hablamos de razonamiento, estamos hablando de cómo nosotros los seres humanos, ¿cierto? Comprendemos todo lo que nos rodea. Y algo que nos hemos dado cuenta en este curso, ¿cierto? Que algunos han descubierto, otros lo confirmaron, es que hay una relación entre ese lenguaje simbólico y ese lenguaje natural, y ese lenguaje natural es nada más y nada menos que todo lo que los días usamos para comunicarnos, ¿cierto? Entonces, siempre que estamos utilizando ese lenguaje natural, lo podemos pasar al lenguaje simbólico, ya eso nos dimos cuenta en este curso, y esa es la forma de nosotros comunicarnos. Comunicar qué, lo que nosotros comprendemos. ¿Y qué comprendemos? Lo que nosotros razonamos. ¿Cierto? Entonces, todos los días, siempre que tenemos una conversación, nosotros vamos a tener premisas, ¿cierto? Esas premisas van a tener unas conclusiones y a la larga esa conclusión va a tener un tipo de razonamiento. ¿Sí? Entonces, eso es para que nosotros tengamos claro que este curso, aunque no nos hayamos dado cuenta, siempre estamos usando un razonamiento y siempre vamos a tener un pensamiento lógico cada vez que estamos, por ejemplo, en estos momentos teniendo estas cifras. ¿Listo? Entonces, algo que tenemos que tener muy en claro. Entonces, que ese razonar está relacionado de una forma pues muy natural y muy inherente, ¿cierto? A lo que es nosotros los seres humanos, ¿con qué? Con hacer cálculos matemáticos, ¿cierto? Con utilizar esos cuantificadores, porque todo el tiempo, como en estos momentos estoy hablando de todo, ¿cierto? Y todo es un cuantificador de tipo universal, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo nosotros estamos cuantificando, todo el tiempo estamos generando hipótesis y esas hipótesis nos van a generar un nuevo conocimiento o afianzar otro conocimiento o sencillamente decir ese conocimiento es falso, verdadero, ¿cierto? Que es lo que hace la ciencia. ¿Sí? Entonces es para que ustedes tengan muy claro eso y que ustedes de verdad entiendan la aplicabilidad de lo que es esta unidad que para mí es una de las unidades más bonitas que tiene este curso de pensamiento lógico matemático. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que razonar es algo muy inherente a nosotros, que es una facultad de nosotros los seres humanos, ¿sí? Esta se puede, pues, dividir nuestro tipo de razonamiento. Entonces, tenemos un tipo de razonamiento inductivo. ¿Alguno de ustedes ya sabe qué es un tipo de razonamiento inductivo? ¿Tenemos alguna idea? Acuérdense que las cifras son para conversar. Entre El todos aquí, razonamiento es el que ¿quién es parte de el un Fabio? argumento particular y termina en algo general. Listo. Entonces, siempre que hablamos de un razonamiento inductivo, entonces partimos de algo particular, ¿cierto? De algo muy específico y esa premisa, esa primera parte que es muy, digamos, específica, va a llegar a una conclusión que va a ser general. ¿Listo? Entonces, casi siempre, digamos, en este razonamiento inductivo, son útiles, ¿por qué? Porque son los que casi siempre utilizamos diariamente y son los que, digamos, tienen algo muy interesante, es que la mayoría de veces la conclusión puede cumplirse o no, ¿listo? Pero, ¿qué es lo más importante de este tipo de razonamiento? Que la característica es que esas premisas, ¿cierto? Son particulares o específicas y dan como una conclusión algo muy, muy general. ¿Listo? Y como lo muestra aquí, digamos, en esta diapositiva, son tipos de razonamientos que son muy frecuentes en nuestra vida cotidiana y la base del conocimiento científico se basa, digamos, en este tipo de razonamiento inductivo.
¿Listo? Entonces, inductivo, de algo particular a algo general. ¿Listo? Y tenemos otro razonamiento, que es ¿cuál razonamiento? ¿Quién me acuerda? ¿Quién se acuerda? El deductivo. El Razonamiento deductivo. deductivo. El deductivo, listo. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Dale un poquito atrás, Luis, para que hagamos el ejemplo del razonamiento inductivo, ¿listo? Y que en este tipo de razonamiento, ¿listo? Recuerden que estamos haciendo también ese recorderis también para la tarea 1, ¿cierto? Porque recuerden que esto todo tiene, digamos, continuidad. Este razonamiento inductivo, por ejemplo, dice, Falcao García es un futbolista, ahora actualmente de Millonarios, ¿no? Y estudia gestión deportiva en la UNAT. Luis Díaz es futbolista del Liverpool y estudia gestión deportiva en la UNAT. Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces ya nosotros en las cipas anterior, ¿cierto? Aprendimos a distinguir premisas, ¿sí? Entonces, digamos, la premisa 1 sería Falcao García, ¿cierto? Es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAT y llega hasta el primer punto, ¿cierto? Porque ahí, ya cuando empieza Luis Díaz, comienza otra oración, ¿cierto? Y eso sería la premisa número 2, que sería Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAT, ¿cierto? Entonces, miren, a veces existen esos argumentos, un por lo tanto, como en el caso de los ejercicios, ¿cierto? Que tenemos en esta tarea, o por consiguiente, entonces esa es la clave como para distinguir que ahí comienza la conclusión. En este caso empieza un punto y empieza una palabra clave que dice, todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces ahí sería, ¿cierto? Nuestra conclusión, ¿sí? Entonces, miren, empezamos con Falcao, ¿cierto? Y Luchito Díaz y terminamos con todos. Entonces, de algo muy particular terminamos en algo general y ahí estamos hablando entonces que es un razonamiento tipo inductivo. ¿Listo? Que sería más o menos así la forma que ustedes tienen que hacer su tarea el ejercicio de la tarea, ejercicio número 1, y aquí estamos como reforzando eso para que ustedes vean que así como tenemos razonamiento inductivo deductivo, hay un razonamiento cuantitativo, que es la idea de los ejercicios 3 y 4 que vamos a hablar más adelante. Entonces, tenemos el razonamiento deductivo, y este razonamiento deductivo es de lo general a lo particular. ¿Listo? Entonces, de algo muy general voy a llegar a una conclusión bastante específica. Y en este caso, casi siempre las premisas que utilizamos son verdaderas y la conclusión también es verdadera. Y este pensamiento deductivo se utiliza mucho, digamos, en las ciencias básicas para explicar algunos fenómenos. Sí, es, digamos, como el fundamento de las ciencias básicas para crear y tener pues nuevo conocimiento. Entonces, el deductivo es de algo general, ¿cierto? A algo particular. Entonces, vamos a tener un ejemplito de esto, ¿cierto? Para que empecemos más adelante a hablar pues de nuestro razonamiento cuantitativo. Entonces, miren acá. Todos los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo, por lo tanto, el yogur aporta calcio al cuerpo. Como ustedes ya, la mayoría de ustedes ya hizo la tarea, el punto 1, ¿cierto? Y estamos aquí como en ese recorderis del punto 1 de la tarea, ¿cierto? Entonces, ¿quién me colabora y me dice cuál es la primera premisa? Que no sea Fabio, porque ya Fabio ha participado, y que no sea el otro compañero Fabián, ¿cierto? ¿Quién me colabora? Alcira, Mayret, tenemos varias chicas, Daisy. Buenas noches. Bueno, Charit, ¿cómo estás? Dale, Charit. Charit va a romper el hielo hoy en esta noche de lluvia aquí en Valledupar. Sí. La primera premisa es, los lácteos aportan calcio. Todos los La, lácteos aportan calcio, eso, muy bien, Charit. ¿Y la segunda? la segunda, bueno, como tenemos el punto, tenemos que estar muy pendientes de eso. Eso Sí. indica que aquí termina esa premisa. La segunda Ajá. sería, el yogur es un lácteo. Muy Luego bien. está por lo tanto, ya ese por lo tanto indica que viene la conclusión. Sería por lo Excelente. tanto, la conclusión, el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Muy Muy bien. bien, Todos Charit. concordamos con Charit. La Charit es súper pilosa. Entonces, ¿concordamos?
Listo, entonces muy bien. Ahí tienes aplausos, Charit y corazones, imagínate. Premisa uno, todos los lácteos aportan calcio, muy bien. Premisa 2, el yogur es un lácteo y la conclusión es el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Entonces miren lo importante. Empezamos de todos, de lo general y terminamos en quién, en el yogur, que es algo específico, entonces es deductivo. ¿Listo? Entonces, digamos que ya a grosso modo, nosotros hasta este punto, hoy 12 de noviembre, ustedes ya tienen que tener ya el punto uno de la tarea, el punto 2 de la tarea, porque ya lo hicimos, y hoy reforzamos ese punto uno de la tarea, ¿cierto? Recordando ese tipo de razonamiento, entendiendo, ¿cierto? Que hasta dónde va la premisa, hacia dónde digamos, llega la conclusión, ¿cierto? Y aprendemos así a distinguir cada uno de estos elementos que hay en un argumento y decir también qué tipo de razonamiento es. ¿Listo? Entonces, ¿por qué trajimos esto a colación? Porque así como nosotros tenemos un razonamiento inductivo, deductivo, nosotros diariamente, cuando utilizamos los cuantificadores, ¿quién se acuerda que es un cuantificador? ¿Quién me recuerda? ¿Qué se define como cuantificador? Julio. Bueno, Charit ya habló, Daisy, Elcira, Brando. Brando, sí. ¿Quién me colabora? Somos 22 menos 2, somos 20 en las IPAs. Pues un cuantificador puede ser algo que denote o indique una cantidad. Muy bien, ¿cierto? Entonces, mira, nosotros, muy Muy bien, bien. invitado. Y Ere, no se me aparece el nombre. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Lo que pasa es que yo soy Leiner Contreras, sino que me tocó Ah, entrar desde aquí Leiner. porque me estaba molestando, sí. Ah, ya, hola, Dale, Leiner, dale. ¿cómo vas? Todo bien, Ley. Bueno, Leiner, muy bien. Entonces, miren, así como nosotros todo el tiempo estamos utilizando este razonamiento inductivo y este razonamiento deductivo, ¿cierto? Llevando de algo específico a algo general o de algo general a algo específico, cuando introducimos en nuestro lenguaje natural esas palabras que acaba de decir Leiner, que nos dan a entender la cantidad, ya y nosotros ya empezamos a hacer cálculos, ¿cierto? Y empezamos ya que a tener un razonamiento un poco más matemático y es un razonamiento que es ya de tipo más cuantitativo, ¿listo? Entonces la idea es que ustedes le vean, digamos, la lógica, ¿cierto? Porque es un curso de pensamiento lógico y matemático de esta unidad, ¿ok? Entonces, hasta este momento ya entendemos los tipos de razonamiento, ¿cierto? ¿Y eso por qué lo entendemos? Por el cómo va esa premisa organizada. ¿Sí? Ya hemos aprendido a saber el tipo de proposición. Ya esas proposiciones ya sabemos clasificarlas y ya sabemos clasificar por los tipos de cuantificadores que son esas pequeñas palabras que nos cambian todo el sentido en cualquier argumento, ¿cierto? Entonces, ahora vienen como unos ejercicios, ¿cierto, Luis? Luis, donde ustedes, ¿cierto? Van a identificar algunos, para seguir reforzando, ¿cierto? Algunos tipos de razonamiento cuantitativo y como les dije ahorita, vamos a hacer como unos ejemplos bastante muy someros, ¿cierto, Luis? Porque la idea es que pues con todos y todas los que estamos acá, vamos a resolver dudas muy puntuales de la tarea. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta, Luis y yo, el uso de los puntos decimales, ¿sí? Entonces, en vez de escribir 4.28, que da un resultado de un promedio, escriben 428. Algunas personas no están sumando bien para hacer los promedios, entonces ese tipo de dudas que tengamos en los ejercicios las resolvemos después que pues, el compañero Luis, aquí el tutor, hable de estos ejercicios de razonamiento cuantitativo, para que como es la última CIPAS y es la penúltima CIPAS que vamos a tener, porque la próxima va a ser la CIPAS preparatoria de la POC, ¿cierto? Que es la prueba objetiva cerrada, que es la prueba final del curso Pensamiento Lógico, entonces queremos cómo resolvamos pues esas dudas muy puntuales de la tarea. ¿Listo? Entonces recordemos hasta aquí. O sea, ¿quién me recuerda hasta aquí todo lo que hemos visto de esta tarea? O sea, con todo lo que hemos hablado de cuantificadores para que empecemos la parte de razonamiento cuantitativo y resolvamos esas dudas de las tareas.
Alguien que diga, bueno, en esta tarea hemos visto esto, hablado de esto, esto y esto, porque ese tipo de recorderis, créanme que nunca se les va a olvidar y en esa POC les va a ir muy bien. ¿Quién nos colabora? Vamos que una CIPA es una interacción. Estamos aquí en el ejemplo de una interacción. Vamos, A ver, muchachos, a ver. vamos Simplemente digan, hemos hecho esto otro, y ya, eso no es nada. o digan, ay, yo no me Importante que ustedes acuerdo. interactúen también. Sí. Fabio puede hablar. Dale, Fabio. Dale, Fabio. ¿Quiere hablar? No, profe, en esta CIPA, bueno, en esta CIPA hemos hablado de razonamiento deductivo e inductivo. Hemos hablado también de identificar las premisas dentro de un argumento, también la conclusión, tener en cuenta mucho dónde termina una premisa y comienza la otra, se identifica por los puntos también, la conclusión se identifica por la palabra, por tanto. Hemos hablado también de los cuantificadores, que hay cuantificadores universal y particular, y que hay cuantificadores universales afirmativos y negativos. Ese cuantificador se identifica con una letra que es la A mayúscula al revés, Muy bien. y el cuantificador particular se identifica con una E mayúscula, pero a lo contrario, no mirando hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Ujú. Y Excelente. ¿qué más? Bueno, ya, yo creo que Estamos muy bien, Fabio. Dale, muy bien, ¿Cierto? Fabio. Muy bien, Fabio, excelente. Listo, entonces ahora vamos a tocar un poquito, ¿cierto? Ya hemos hablado de ese tipo de razonamiento, ¿cierto? Que recuerden que como somos seres humanos, somos Homo sapiens sapiens, siempre estamos razonando, pensando, haciendo inferencia, por eso razonamos, hacemos hipótesis, ¿cierto? Por eso usamos un lenguaje natural, por eso concluimos, clasificamos ese tipo de pensamiento como inductivo, deductivo, y si le colocamos ese cuantificador, empezamos a hacer un razonamiento cuantitativo, que es el que nos va a hablar aquí el profe, con unos ejemplos, y alisten pues las dudas que tengan de los ejercicios 3 y 4, que son de razonamiento cuantitativo. Bueno, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas noches a todos. Gracias a la tutora Lenka por la introducción a todo esto. Bueno, como ustedes veían ahorita, cuando nosotros hablábamos de racionamiento inductivo y deductivo, si nosotros lo ponemos en esos parámetros, es como si nosotros estuviéramos mirando las cualidades o los fundamentos cualitativos que pueden tener ese tipo de razonamientos. Digamos que lo hacíamos a partir de letras, si así lo quieren ver. Entonces, cuando nosotros entramos desde ese punto de vista a un razonamiento cuantitativo, quiere decir que nosotros lo que vamos a hacer es cuantificar las situaciones que se nos pueden estar presentando, y para eso necesitamos datos numéricos como tal para poder representar numéricamente esos fundamentos cuantitativos. Situaciones de racionamiento cuantitativo se pueden encontrar ustedes de cualquier índole, inclusive de comprar algo en una tienda, digamos que de ustedes pedir un préstamo a un amigo, un compañero, sí, o un familiar, o el que ustedes deseen. En todo momento nosotros cuantitativamente estamos razonando con muchas cosas, pero cuando nosotros hablamos específicamente de la parte cuantitativa, pues obviamente ya ahí estamos aplicando precisamente la parte de datos numéricos como tal. Nosotros antes teníamos datos, digamos, como les decía, letras, argumentos, premisas, pero acá lo que vamos a hacer es transformar eso a procesos cuantitativos como tal a partir de diferentes situaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la siguiente situación. Valentina hace a diario arroz para el almuerzo del restaurante. Para el día hace 4 tazas de arroz y sabe que debe agregarle 8 tazas de agua. Hoy le han hecho una reserva especial y van más comensales, o sea, van más personas al restaurante. Así que tendrá que hacer 6 tazas de arroz. Entonces nos preguntan que cuántas tazas de agua deberían usarse o digamos que para que el arroz quede, como dice uno aquí, quede boludo, no vaya a quedar sopudo ni nada por el estilo. Entonces, particularmente, en ese caso particular, ¿cómo nosotros llegamos a saber eso? Bueno, una de las razones como tal, o lo que uno puede utilizar es algo que se llama una regla de tres.
Una regla de tres simplemente son comparaciones que nosotros hacemos de valores que tenemos y que a partir de ello buscamos una respuesta como tal, siempre y cuando tengamos tres valores de ellos para buscar un cuarto. Entonces, en este caso, miren que ella normalmente para hacer, para los comensales que diariamente van, ella utiliza 4 tazas de arroz y esas 4 tazas de arroz utiliza 8 de agua. Entonces, si yo lo veo, yo lo puedo razonar este ejercicio de diferentes formas. Si yo le pongo un poquito de lógica, yo veo que por cada taza de agua son 2 de agua. Entonces, si yo tengo 4 tazas de arroz, perdón, yo puedo tener el doble, que serían 8 de agua. Entonces, si yo tengo 6 de arroz, yo puedo tener 12 de agua, pero yo lo puedo hacer de manera directa, ¿cierto? Pero si a mí me piden particularmente demostrar eso que estoy diciendo, una de las formas de cómo hacerlo es a partir de una regla de tres. Entonces, ¿cómo funciona una regla de tres? Simplemente tenemos, por un lado, las tazas de arroz, tenemos por el otro lado las tazas de agua. Eh, Como nos pidieron particularmente 6 tazas de arroz, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas tazas de agua necesito? Entonces, lo que hago básicamente, ¿qué es? Eh, Simplemente yo tomo, ¿cierto? El valor que está enfrente de la X y lo multiplico o hago una multiplicación, ¿cierto? En cruz con el valor que tengo diagonal, que en este caso sería 8. Y ese valor que tengo de la multiplicación de 6 por 8, que es lo que tengo de diagonal, lo divido con el valor restante. ¿Y ese valor restante qué me va a dar? Pues el resultado de eso, o de esa pequeña operación, me va a dar lo que yo necesito de las tazas de agua como tal. De esa forma funciona una regla de tres, ¿sí? Yo tengo dos valores, ¿cierto? En relación de dos, pueden ser en este caso de dos objetos, si así lo queremos ver, o dos situaciones que tenemos, ¿sí? Y tenemos que buscar el resultado de una de ellas como tal. La aplicación de una regla de tres nosotros la podemos usar para múltiples cosas, pero esto es una forma de cómo verlo. ¿Listo? Eh, Como les decía, simplemente es una multiplicación en cruz que nosotros hacemos. Entonces, multiplicamos acá, ¿cierto? Esto es una multiplicación que hacemos. Voy a poner un asterisco que no se vaya a confundir con la X. Y el resultado de eso simplemente lo llevo, ¿cierto? A dividir, ¿cierto? Entre el resultado que esté faltante. Esa es la operación que ustedes están viendo acá y con esa simple operación yo puedo llegar a saber claramente cuántas son las tazas de arroz que necesita, en ese caso Valentina, para poder cumplir con lo que tiene el restaurante de comensales para ese día, ¿sí? O para el día de hoy, como dice ahí. ¿Alguna inquietud hasta ahí o está claro? No creo que haya mayor problema porque realmente es muy sencillo. Vamos a mirar otro pequeño ejemplo. En este caso, vamos a hacer una regla de tres, pero no la vamos a hacer en función de dos objetos, sino que la vamos a hacer en función porcentual. Entonces, en ese caso, miren que tenemos. El precio de una pista de carros de juguete es de 120.000 pesos. Si al pagarlo el vendedor le cobra 108.000, ¿cierto? Cuando uno pide rebaja, entonces el vendedor le dice a uno, no, te la dejo en 108.000 para que te la lleve. Pero entonces yo quiero saber qué porcentaje, ¿cierto? Fue el que me descontaron del valor de la pista. Entonces, ¿qué hago en este caso como tal? Para mí, los 120.000 que inicialmente me dijo el vendedor o me anunció, representa el 100% del valor de la pista de carro. Ahora bien, él me cobró más bien, ¿sí? 108.000. Entonces, estos 108.000 que están acá representan el valor que realmente pagué por esa pista de carros. Entonces, si yo quiero saber, entonces, cuál es el porcentaje que me están solicitando de ese proceso. El procedimiento es exactamente el mismo como miramos ahorita. Lo único que hay que tener en cuenta acá es que si me lo están pidiendo en función de porcentaje y este es el valor total del vehículo, pues obviamente sin descuento, ese va a representar el 100% del artículo.
El artículo no puede costar más del 100% porque obviamente eso no es, digamos que no es lógico. Entonces, en ese caso, tomo los 108.000 que me cobro y lo multiplico por el 100. Y ese valor hago lo mismo. Ese valor llego y lo divido, ¿cierto? Con el valor que originalmente me costó, ¿cierto? Entonces, en ese caso, vuelvo y repito, tenemos que hacer una multiplicación con el valor que tenemos diagonal y hacer la división con el valor que tenemos restante, que es la operación que tenemos acá. Entonces, si yo hago esa operación, ¿cierto? En ese caso particular, me va a quedar que eso representa el 90%. Pero recuerden que nosotros al hacer operaciones, en ese caso particular, para nosotros expresar algo en porcentaje, por lo general, tenemos que multiplicar por 100, pero como en este caso ya está, los valores del 100 están dados en porcentaje, pues obviamente ya me da directamente en porcentaje. Simplemente para que tengan en cuenta ese proceso, ¿sí? Entonces, si esto representa, ¿qué representa ese 90%? El 90% que del valor de los 120.000. ¿Qué quiere decir eso? Que me están cobrando realmente, perdón, me están descontando realmente el 10% del valor del artículo, ¿sí? Entonces, ¿a cuánto equivale el 10% del valor del artículo? Pues obviamente equivale a 12.000 pesos, que es lo que obviamente me descontaron de ese valor. ¿Sí? Esto es una forma de cómo plantear esa situación. ¿Cuál podría ser otra? Por ejemplo, yo tomo el valor original, ¿cierto? Que me están cobrando los 120.000. Vamos a ponerlo como les gusta a ustedes, 120.000K, 120K, menos el valor que yo pagué, que son 108.000K. Entonces, eso me va a dar a mí una diferencia. Esa diferencia va a ser de 12.000 pesos o de 12.000K, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber cuál es el porcentaje de eso, yo tomo estos 12.000, ¿cierto? Y los divido entre el valor original. Entonces, si yo hago una división, ¿cierto? Entre el valor original del artículo, que 12.000 entre 120. exactamente, son 12.000 entre 120.000. Entonces, yo al hacer, esta división, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Quién hace la operación ahí rápidamente y me dice cuánto es el resultado de eso? De 12.000, 0.1%. exacto, es 0,1, ¿cierto? Esto me va a dar 0,1, 0,12, pero ese no es 0,12. 0,1%, es 0.1 simplemente, 0,1 pesos, por decirlo así. Pero realmente 0,1. Pero si yo quiero llevar esto a porcentaje, tengo que multiplicarlo por 100. Por 100. Entonces, al multiplicarlo por 100, lo llevo a porcentaje. Entonces, ahí sí me va a dar, ¿cierto? El 10%, que es el valor de descuento que me hicieron por el respectivo artículo. Entonces, es otra forma de cómo mirarlo. No necesariamente hay que usar para todo regla de 3, pero si a ustedes se les facilita usarlo, pues también es una opción como tal. Entonces, aquí, digámoslo así, les muestro las dos formas para que ustedes obviamente puedan tener en cuenta. Cualquiera de las dos es totalmente válida para poder hacerlo, pero digamos que desde la segunda forma se parece más a lo que ustedes van a encontrarse dentro de la tarea y no se olviden de multiplicar por 100 para poder llevar ese valor a porcentaje como tal. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo claro, está ahí. Bueno, en mi caso, de pronto de que yo siempre, bueno, desde el colegio siempre fui bastante participativo en las clases. Cuanto Ujú. al tema de la suma de los decimales, toda esa cuestión, yo era muy bueno. Y el tema de los porcentajes. O sea, yo nada más con el simple hecho de saber el porcentaje que era el 10%, ¿por qué? Porque si yo tengo, me está diciendo que el carro cuesta 120 Ujú. y el carro me lo dejaron en 108. Yo saco una deducción.
si el 100% de, si el 10% de 100.000 son 10.000 y del 20% serían 2.000, ya ahí ya saco la duda ahí razonable, ¿cierto? Ya yo de Sí, una vez claro. ahí voy con el porcentaje que es, porque ya de pronto tengo una capacidad de hacerlo de esa forma. Sí, eso es importante y eso es muy viable hacerlo como dice el compañero, pero es importante también tener claro que como ustedes les piden justificar estos procesos, simplemente no pueden dar una respuesta, aunque ustedes sepan que esa respuesta es la correcta y es lógica. Entonces tienen que saber cómo operar para poder llegar a esa respuesta lógica como tal, como lo hizo ahorita el compañero, que no sé, no recuerdo cuál fue el nombre que dijo ahorita que se llamaba, y entonces, pero muy Leiner. bien, Leiner. Ok, gracias, Leiner. Entonces, en ese caso particular, esto es una forma de cómo desarrollarlo. La aplicación de reglas de tres o dependiendo a los procesos a través de las diferencias que se pueden generar a partir de diferentes situaciones o artículos que se pueden estar obteniendo. Entonces, en ese caso particular les muestro algo muy parecido al ejercicio 3 que ustedes tienen en su tarea. Digamos que es el que aparece particularmente en su guía, ¿cierto? Y él les muestra una cierta cantidad de parámetros. Les muestran un gráfico. Les dicen que el azul es el producto A, el rojo es el producto B, el verde el producto C y el azul el azul claro el producto D. Y tienen unas cantidades. ¿Qué son cantidades? Cantidades de ventas. Muchos de ustedes muy seguramente trabajan en un almacén o algo así por el estilo. Entonces, digamos que este tipo de procesos les sirve mucho para poder tener claridad en cada una de las operaciones que está haciendo. Entonces, fíjense, mire que en el primer trimestre, en el segundo trimestre, el tercer trimestre y en el cuarto trimestre para completar el año. Entonces, miren que las ventas iban cambiando en cada uno de los artículos, iban cambiando como tal, y regularmente siempre hay artículos que más se venden, ¿cierto? Que es el producto C. Hay un artículo que es el que menos se vende, que es el azul claro, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros analizamos de este gráfico? Pues obviamente los valores que se están presentando a partir de la información que allí se presenta. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta ese gráfico como tal a nosotros nos va a proponer, por ejemplo, qué porcentaje del total de ventas corresponde al cuarto trimestre, ¿cierto? Entonces, miren que me están hablando qué porcentaje del total de ventas corresponden al cuarto trimestre, ¿cierto? Si a mí me están hablando del total de ventas, ¿cuál sería el total de ventas que yo podría reflejar acá? ¿O cómo sacaría yo el total de ventas? Más bien sería la pregunta. ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el total de ventas que habría en este gráfico? ¿Cómo Hay que sacaría yo ese sumar. dato? Deben sumarse la cantidad de productos que hay en ese cuarto trimestre. Ojo, pero ahí me están hablando de un total de ventas. ¿Listo? De unas ventas totales como tal, no solamente, y me están preguntando el porcentaje del total de ventas correspondientes al cuarto trimestre, ¿cierto? O sea, qué porcentaje representa este cuarto trimestre del total de las ventas? Entonces, no solamente puedo sumar estas ventas, porque si solamente sumo esta y voy a sacar el porcentaje de ventas de ese cuarto trimestre, esto me va a dar el 100% de las ventas, porque solamente estoy sumando el cuarto trimestre. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Sumar absolutamente todo lo que me está mostrando el gráfico, desde el primer hasta el cuarto trimestre. ¿Qué me va a dar eso? Todas las ventas en total. Pero cuando ya yo saque las ventas de este cuarto trimestre, me van a dar, o ya bueno, ya se podría sacar el porcentaje de lo que representa en un año solamente este cuarto trimestre como tal. ¿Sí? Entonces, esa es digamos que el análisis que ustedes tienen que mirar en función de lo que les están entregando. A ustedes les están dando un todo, pero a veces les piden algo en particular, ¿cierto? Como en este caso en específico. Acá les están hablando de las ventas de todos los 4 trimestres, pero les están pidiendo que
cuánto representan estas ventas, ¿cierto? Que estoy colocando acá en azul, cuánto representan estas ventas en toda esa cantidad total de ventas que se hicieron durante el año de esos 4 productos. Entonces, en ese caso particular, ¿cierto? Por eso ustedes ven acá, del primer trimestre fueron 200 unidades que se vendieron. Del segundo trimestre, 205. Del tercer trimestre, 220. Y del cuarto fueron 250. ¿Sí? En total, son 875 ventas que se hicieron de esos artículos. Ahora bien, si yo sé que en este caso, como hacíamos ahorita, como está acá, que ese 875 representa el 100% de las ventas, entonces este dato, que es el que me están preguntando del cuarto trimestre, ¿cierto? Es el que ustedes ven aquí, cuánto en porcentaje representa. Entonces ahí hacen la operación que hacíamos ahorita. Multiplicamos los valores que están diagonales, ¿cierto? Y dividimos con el valor que está suelto, por decirlo de alguna manera. ¿Eso qué me va a dar? El valor porcentual que representan esas ventas de este cuarto trimestre. Sí, sí está claro, sí pudieron darse cuenta qué es lo que están buscando allí. Entonces, es Sí, está muy importante que claro. tengan en cuenta eso porque miren que acá los tienden a confundir. Si yo hubiera utilizado, por ejemplo, si yo hubiera utilizado solo el cuarto trimestre, entonces acá 250 representa el 100% y 250, entonces ¿cuánto representa? Y esto me va a dar el 100%. Entonces sería un error. Entonces tienen que tener mucho cuidado en lo que les están preguntando. Miren que acá, ¿qué porcentaje del total de las ventas corresponde al cuarto trimestre? ¿Sí? Entonces es importante allí que lo puedan entender qué fue lo que están representando y lo que están haciendo allí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Este ejercicio que acabo de explicar, Luis, es muy parecido al que ustedes tienen en la guía. Ustedes tienen unas ventas, ¿cierto? De lo Inclusive que es es más sencillo, Netflix, sí, señorita tutora. sí, lo que Por es de Netflix, ¿cierto? sí, Amazon, Amazon, Disney, Disney, exacto. no me acuerdo del otro. Bueno. Sí, es que yo Sí, sí, solamente pero veo Netflix, entonces realmente no sé. es muy Sí, parecido. Lo que pasa es es muy inclusive, parecido. como les decía, es más sencillo porque ustedes nada más le dan un artículo, ¿cierto? Entonces de Netflix, por ejemplo, nada más vendieron, por ejemplo, aquí vamos a borrar esto para que ustedes de pronto no se confundan. Sí, es más, Regularmente, porque digamos que digamos, ahí nada más le dan Le un faltó solo llenar artículo. Por ejemplo, vamos a tomar que vende más. Por ejemplo, solamente les dan estas ventas, ¿cierto? Y entonces digamos que esto es Netflix, esto es Prime, no sé cuáles más habían Amazon y ahí, Disney. Amazon y Disney, no sé, no recuerdo el otro que estaba. Entonces, de cada uno de ellos les hacen preguntas. Entonces es más fácil porque es un solo valor, es más fácil que esto que eran 4 productos diferentes como tal. Es como les decía, es mucho más sencillo aún. Entonces, si les preguntaran qué representan las ventas de Disney del total de estas ventas, entonces tenían que sumar todos estos valores, ¿cierto? Y luego hacer lo mismo que hicimos acá, pero nada más con el valor de 80. Entonces, la suma de esto son 150, 225, 200, 150, 280, ¿sí? Espérate, 80 Correcto, más ¿cierto? 290, 75. ¿no? 290, sí, 290. 290. Entonces, en ese caso particular, ¿cuánto equivalen esos 290, ¿cierto? Que sería el 100%, esos 290. 80, ¿cuánto equivalen? ¿Cierto? Entonces, lo mismo, si esto representa el 100%, mierda, no me cupo. Bueno, ahí. Si eso representa el 100%, entonces, ¿cuánto representan esas 80 ventas que hicieron, por ejemplo, de Disney o lo que sea? Lo mismo, multiplican en plus, dividen y eso les va a dar un valor en específico. Y eso representaría en porcentaje las ventas que tiene ese proceso. ¿Cierto? Como les digo, es más fácil, pero tienen que tener claro qué es lo que están haciendo.
Entonces, en este caso, esto representaría El el 27,58. 27,58, gracias, Lenka, 58%, ¿cierto? De las ventas de ese trimestre, de esa, no sé, de esa aplicación o de ese, bueno, de esa aplicación como tal. Básicamente es lo mismo y ahí depende también mucho de lo que les estén preguntando. Por ejemplo, acá hacen otra pregunta y les dicen, del que estamos mirando ya completo, ¿qué producto tuvo el mayor promedio de ventas durante el cuarto trimestre y cuál fue ese promedio? Entonces, para sacar un promedio como tal, ¿cierto? Tienen que sumar, en este caso, el valor de unidades y ese valor de unidades lo dividen ¿en qué? En los cuatro productos que son los que están reflejando acá. Son cuatro productos, entonces suman todos los valores, igual que ahorita, suman todos los valores, pero ojo, de producto. Mira que producto A, producto B, producto C, producto D. No pueden sumar en conjunto, entonces tengo que sumar acá cada uno particularmente. ¿Cierto? 50 más 60, 110, 165, ¿cierto? 235, ¿sí? Entonces, esos son los del producto A. Después los del producto B, C y D. Y si eso, como es un promedio, yo tengo que sumar los productos y dividir entre el número de productos, entre el número de, bueno, en este caso de trimestre. Como tengo 4 trimestres, dividido entre 4. Eso me va a dar el promedio de unidades que vendieron de ese producto en cada trimestre. En Que los es muy 4 trimestres, parecido a la perdón. tarea. Que en la tarea Exacto. ustedes les piden por estudiante o les piden por materia, ¿cierto? Y tienen que tener en cuenta lo que acaba de decir Luis, es sumar todos los datos, los 10 datos, Del ¿cierto? mismo producto en ese caso. O de la misma Exacto, materia. Yo ahorita les muestro porque exacto. yo tengo ahí también ese. Entonces, Entonces, eso es muy importante y que dividan entre 10, ¿sí? Porque nos hemos dado cuenta que algunos, como no dan el igual cuando suman, en la calculadora solamente les divide el último dato, entonces les queda mal el promedio. Tienen que sumar todo, les dan igual y después eso lo dividen entre 10. ¿Listo? así Les es. da 4,3. Ojo, 4,3 no es lo mismo que 430. ¿Listo? Es lo mismo que tener 1 peso y 1 millón, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta eso, que son algunos de los errores que hemos visto, digamos, en las tareas, Les, que re- algunas personas colocan eso. les recomiendo que, por ejemplo, aún así sea cero, coloquen por lo menos 2 decimales después de la coma. ¿Sí? Coloquen por lo menos 2 decimales para que la respuesta les dé mucho más asertiva dentro de lo que están buscando. Ya de en adelante, por ejemplo, este es el ejercicio al que se refiere Lenka. Ah, yo también vi un pequeño error que tenían algunos, y es que la tabla la tomaban y comenzaban a transcribirla, y en la transcripción a veces se Co- equivocaban. Por copiaban ejemplo, datos mal. aquí había un 5 y no copiaban un 5 sino que copiaban 4. Cuatro. Y obviamente eso les daña el promedio o el dato que estén sacando. Tienen que tener mucho cuidado con eso porque eso va a hacer que todo lo que estén calculando tienda a errores. Entonces traten de copiar la tabla tal cual y verifiquen que los datos sean exactamente iguales a lo que les están entregando. Esta es la misma tabla que ustedes tienen de su ejercicio, ¿sí? Con la única particularidad, pues obviamente yo no metí las preguntas que les están haciendo, pero miren que son 10 datos como tal. Entonces, por ejemplo, si les piden un promedio de matemáticas, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué me dices, por ejemplo, si en este caso yo les pediría o la tarea les pide que hagan un promedio de la asignatura de matemáticas? ¿Qué tendrían que hacer? A ver, una de las ramas que casi no habla por ahí, a ver, no, No, Fabio que no ya sean dijo que los iba a hablar. No, mismos. no, no. Fabio siempre Que es el que sean las quiere niñas. hablar, deja hablar a las mujeres, Sí, Fabio. Ya Charira habló. Ahorita, ¿qué otra? Qué otra chica? Tenemos varias A ver, chicas. No, la otra CIPA está llena de dama. chicas. Está Yuri, está Ah, Gisette, está Yerlis, ¿cómo sacaríamos Geraldine, ese María promedio? Victoria. Vamos, María Victoria. A ver, ¿quién se anima? Geraldine se animó. Listo. Bueno, Gerardi, ¿cómo sacaríamos ese promedio? ¿Cómo lo harías?
Yo sumaría todas las notas y lo dividiría entre los periodos. Ajá. ¿Y cuántos periodos son? No. Ok, muy bien. Entonces tendríamos que sumar cada una de estas notas. Entonces, bueno, vayan haciéndolo ustedes ahí, me va, miren. Tenemos la primera nota es 3, más 5 en el segundo periodo, más 5 en el tercero, más 2, más 3, más 5, ¿cierto? Más 4, más 1, más 5, más 5, ¿cierto? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio la suma de esas notas? 38. Exacto, 38, ¿cierto? 38 es la suma, pero como estamos generando un promedio, ¿cierto? Hay que dividirlo, ¿sí? Entre el número de, digamos que periodos, en este caso estaciones, ¿cierto? No sé a qué se refiere ahí, pero bueno, son 10. Entonces tengo que dividir esto entre 10. Eso va a ser igual, voy a ponerlo por aquí abajito, ¿cierto? El promedio de las notas de matemáticas fueron de 3,8, ¿cierto? Aquí obviamente me daría 3,80, pero digamos que como para dar un dato cerrado sería 3,8. Entonces 3,80 sería el promedio de las notas que tiene la materia de matemáticas. Algo muy parecido a lo que ustedes tienen que hacer en su tarea. Por ejemplo, en algunas VIP, por ejemplo, ¿cuál es la nota más bajita que hay? ¿Cuál es la nota más bajita que se repite en cada una de las asignaturas teniendo en cuenta cada una de las estaciones? Si nosotros miramos, ¿cierto? ¿Cuál sería la nota más bajita? En la tarea es lo contrario, pero ¿cuál sería la nota más bajita que se repite? Ojo, que se repite. Porque notas bajitas hay, mira, aquí tenemos un 1, ¿cierto? Pero ese 1 no se repite ahí más. Por acá tenemos un 1,5 y un 1,7, pero ninguno de los dos se repite. Tenemos un 1,8 y El no se 3. repite. La nota más bajita en cada una de las materias que se repita, ¿cuál es? 3. No. Ojo, en cada del una de 2 las es 1. materias. ¿Cuál es la nota más bajita que se repite, que más se repite, pues por decirlo así, en en una de esas materias? El Pero 2. individual o de manera grupal. No, en Porque si una es individual materia. en sociales serían 2. Exacto. Sería el 2. Y no hay una Es nota el más 2. bajita que se repita porque aquí se repite, pero se repite 2,1. Entonces no sería más alta que la otra. Si se dan cuenta, entonces es algo parecido a lo que ustedes tienen que hacer en la tarea. Lo que pasa es que hay un punto en su tarea que no les piden la nota más baja, sino la nota más alta. Entonces, son ese tipo de cosas que ustedes tienen que tener en cuenta según lo que les están preguntando. ¿Listo? Y saber diferenciar, porque por ejemplo, una cosa es mirar por materia, como lo acabamos de ver, ¿cierto? Y otra Y de otra manera cosa es global. mirar por estudiante, ¿sí? El estudiante 1, el Eso. estudiante 2, el estudiante 3, ¿cierto? Entonces el estudiante 1 va a tener, digamos, su promedio, ¿cierto? Que no va a ser, que va a ser es la suma de 3, 4, 5, 3, ¿cierto? De manera que eso es Ok. en forma de columna, ¿cierto? Así como Entonces, dice para que la tutora Lenka, que puede interrumpirte, cuando a ti te piden, por ejemplo, el estudiante, ¿cuál es el promedio del estudiante 2 en todas sus materias? Tienes que tomar todas las columnas, ¿cierto? exacto. Toda la columna. Si te piden de la materia, pues entonces sería toda la fila, ya dependiendo que les estén preguntando. Tienen que tener mucho cuidado ahí en esa parte. En el caso de la tarea pidieron fue qué porcentaje de estudiantes obtuvieron una nota igual a 5 en matemática. Entonces tú miras matemáticas. Exacto. Entonces tú miras matemáticas. Entonces, Sí, ¿cuántos exactamente, estudiantes? todas las notas de matemática son 10. 5 obtuvieron la nota más alta, Por eso. que era Exacto. 5. Entonces tengo el O 5. estudiante 2, el 3, tengo el 6, tengo el 9 y tengo el 10. Ahí tienen los 5 estudiantes que obtuvieron
Eso es lo que ustedes tienen que mirar. Por eso, digamos que yo no lo quise hacer con esa, pero porque obviamente ahí en la tarea algunos lo tienen, otros no, según la letra que hayan escogido. Entonces, por eso no lo quería ver hacer de ese modo, sino de otra forma. En este caso, pues, ¿cuál se repetía más baja? Pero realmente les pueden preguntar cualquier cosa. Sí, y lo Eh, importante es eso, analizar bien la tabla, ¿cierto? Dependiendo. Entonces, una cosa es yo analizar por materia, analizar por estudiante, ¿cierto? Y tener en cuenta, bueno, si la nota menor es tanto, contar menor a eso. ¿Listo? Y recuerden, el promedio es la suma de todos los elementos que hay dividido el número que hay. Si son 10 elementos, se suman los 10 números, ¿cierto? Cuando se sume, se divide entre 10. Si son 5, 4 y 8, se suma eso y se divide entre 3 porque son 3 elementos, ¿cierto? Eso es lo que se define como promedio, la sumatoria de todos dividido el número de, pues, ¿de qué? De n's, o sea, de ¿qué? Sí, de elementos que hay. ¿Listo? Porque en eso sí hemos visto falla. ¿Listo? bueno, tutora, ¿qué ¿Alguna le duda? parece si hacemos una, como diría aquí, una ganga? A ver, ¿qué dudas tienen el Ajá. ejercicio que están haciendo? Sí, claro. Recuerden que esa ya es la CIPAS final como de las tareas como tal. Ya la próxima CIPAS que viene es la CIPA POC, es la CIPAS que vamos a tener preparatoria para esa prueba objetiva cerrada, que es la prueba final del curso, que es obligatoria, y si no la hacen, tienen que pagar supletorio y son como más de 200K, como dicen ustedes. Bueno, a ver, ¿qué dudas tienen según la letra que ustedes están Desarrollando. desarrollando? Cuéntenme, del ejercicio 3 y 4, ¿qué dudas tienen? Te van a decir, no, No yo hice el tienen ejercicio, ya yo lo dudas hice todo, tampoco, o sea, ya lo ya hicieron, subí, ya lo hicieron, ya bueno, subí pues al estamos examen de bien, evaluación. No, sí, ya pero subieron ya ya subieron la tarea. yo el trabajo lo tengo hecho, solamente me faltaba asistir a la CIPA y tomar los capturas y enviarlos. Ojo, error, querido Mm, Leiner. A Las ver, CIPAs y las web no entran en el punto 4 del punto complementario. No, son los eventos. exactamente, Exacto, Daisy, muy mejor que bien. entró, muy bien, Daisy, mejor que entró a las CIPAs, Leiner. Porque no, Sí, señor, Tutora, en y el, cuáles son, y cuáles, querido Leiner, en y el cuáles son foro las están capturas que hay que compartidos. colocar. en Bueno, el en foro el La foro tutora está, me están, dio un link. en el foro y están ya. compartidos los enlaces. Sí, y yo lo compartí también en el chat del A ver, grupo. Si quiere, ya se lo bueno, vuelvo a compartir pues ya para que les lo estoy tengan aquí. compartiendo ahí Ah, en el los chat. enlaces para que ustedes dejen Ah, que bueno, cargue un dale. poquito. Bueno, ahí están cada uno de los enlaces. ¿Qué tienen que hacer? Pues obviamente tienen que cargar esa información, mirar uno y responder a las preguntas como tal que les hacen allí particularmente. Compañero, menos mal que asistió aquí al CIT, Sí, porque sí. el video que vea que hay uno que demora hasta 5 o 6 horas, debes dar lo que tú aprendiste de eso, entonces es muy No, pero importante. Charit, a ver, les corrijo algo. Ustedes van a encontrar allí eventos que duran, sí, 5 o 6 horas, pero no tampoco tienen que estar en todo el evento. No, Lo importante es que solamente estén en sacar una de cuando... las conferencias, ustedes tomen una de las conferencias y de esa conferencia le contestan las preguntas que ahí se establecen. Es simplemente eso, no necesitan estar, digamos que ni revisar ni ver todos los enlaces que están ahí, porque realmente son bastantes las conferencias que se han dado en relación a eso. Entonces, Es un simplemente sitio lo que es les llama la escoger atención. un enlace, escoger una conferencia y responder a las preguntas que les piden. Ojo. Y yo viendo las 6 horas matándome ahí. Pues No, No, para hay que, que tampoco. O escoger, sea, una pregunta, tampoco, yo hay hago que una escoger pregunta, el yo hago una título y por pregunta. eso y es dar su base importante que de eso. ustedes revisen la información. A veces se ponen a hacer Claro. las cosas sin revisar Y y es además importante. son grabaciones de 2 días, de 3 días, porque Exacto. varios de esos fueron Ah, congresos de 2 días, 3 días. Lo exactamente. importante es que ustedes vean el título de ese título de acuerdo a su afinidad, según su carrera, sus gustos personales,
que les llama la atención. Ay, bueno, a mí me gusta, bueno, yo estoy en el CACEN, soy en contaduría, pero mira, la escuela de CBTI sacó una charla que van a hablar de IA, de inteligencia artificial. Eso me llama la atención, todo el mundo está hablando de IA, voy a vérmela. ¿Listo? Y la Mire, idea de Eli, este ejercicio es que ustedes aprendan cosas nuevas y que ustedes analicen y como son de primera matrícula, sepan esos primeros acercamientos de todo lo que la universidad, aunque sea virtual, ofrece. ¿Listo? ¿Qué les ofrece? Siempre actualizaciones en temas que a ustedes les interese, siempre les va a llegar invitaciones de este tipo y ¿qué es lo mejor? Que son gratis, ¿sí? Y que están desde su casa o de su trabajo escuchando información que es de tema de actualidad con una persona que es un invitado internacional. Entonces, eso es lo importante, esa es la idea de esa tarea, que ustedes sepan que en eventos, que en la universidad, a ustedes que están en primera matrícula, sepan que no solamente son las web a lo que ustedes van a asistir, no solamente es a las CIPAS, son eventos de actualización que ustedes pueden acceder siempre. ¿Sí? Y que los va a hacer enamorar más de su carrera y de lo que ofrece la universidad. ¿Listo? Que eso es lo importante. bueno, ahí en pantalla, si ustedes se pueden dar cuenta, o igual ahí en el chat también les compartí esta pequeña imagen. Ya los links de las conferencias también se las acabamos de compartir y simplemente sigan estos 4 pasos. Observen de forma sincrónica, o sea, simplemente son links que están ahí grabados en YouTube de una conferencia, ¿cierto? Forma sincrónica, una conferencia, charla, taller, congreso, lo que sea, ¿cierto? Responden a estas preguntas que están aquí en el paso 2, toman 3 pantallazos de lo que estén viendo en YouTube, de diferentes, obviamente no el mismo pantallazo 3 veces, sino digamos que se vea que ustedes por lo menos miraron gran parte de eso. Y ya luego simplemente eso lo añaden a la tarea. ¿Sí? Y eso es lo que toman como ejercicio complementario de ese proceso. Entonces, para Alcira tiene que, una pregunta. Ese punto yo no lo había entendido bien, pero ya aquí cayendo en cuenta, o sea, los eventos son como, como los que me mandaron aquí era el correo de la Semana Cultural, o sea, asistí a un Zoom de eso. Ojo, ah, son eventos de la escuela SBTI. En el foro están compartidos. En el de chat igual ya lo voy a manera, compartir de acá acá en en el el nuevo. chat también están los enlaces del foro, está la imagen que les acabé de mostrar, también está. Entonces, ya ahí sí es cuestión de que Un revisen. evento como el que hicieron de GeoGebra. Ese es de Exacto. GeoGebra, Ese es exacto, muy GeoGebra, exacto, bien. ese sí. Ese que ya asistieron es de GeoGebra. Ese es uno, muy bien. Hay uno de la Semana de la Química, porque el 31 de octubre fue el del químico. Bueno, Alcira tiene una pregunta. Tutor, de acuerdo a lo relacionado con este documento, ¿se debe concluir el último ejercicio? ¿Cómo Sí, así, Alcira? o sea, Alcira, esto es lo último, esto es lo que se le llama ejercicio complementario. Eso es lo con lo que, Complementario. Ujú. sí, es lo que ya está al final, después que tú haces tus 4 ejercicios de la tarea, hay un ejercicio complementario que trata precisamente de esta parte. Si ustedes se dan cuenta, esta tarea no tienen ustedes que hacer video, pero sí tienen que hacer esta parte del ejercicio complementario porque eso les genera, obviamente, puntos para su respectiva tarea. Si mal no estoy, creo que son 20 puntos que vale el desarrollo de ese ejercicio Sí, complementario. la verdad es que el ejercicio complementario es muy importante para completar, creo que son unos 115, no, Sí, no me acuerdo, son ¿sí? 115 puntos y son 20 del ejercicio complementario. Exacto, entonces vale bastante. Y es un ejercicio chévere. Créanme que si ustedes, y miren, en este caso son eventos de la escuela SBTI, pero ustedes desde sus escuelas van a tener N eventos en la página del link de eventos de la universidad de temas que a ustedes les interese. Yo sé que la mayoría de ustedes son ECACEN y en ECACEN también hay eventos también chéveres. ¿Listo? Entonces, este ejercicio es eso, digamos, la idea es que ustedes también conozcan a la universidad con este tipo digamos, de puntos en las tareas. Ya saben que la universidad tiene un portal eventos, que ahí se ofrece de todo, inclusive la semana de la música, cosas así online súper bacanas, ¿sí? Que ustedes pueden aprender cosas diferentes. ¿Y cuál es la idea? Que ustedes, como hay un punto y cuál es el objetivo y qué es lo que ustedes piensan, ¿cierto? También es importante porque recuerden que ustedes tienen que tener también un pensamiento crítico, que es importante también cuando ustedes estén graduando, no sé si hasta allá cuando ustedes se gradúen, digamos, esas pruebas, ¿cierto?
al final de la carrera, pues cambien, pero también es eso, que ustedes infieran, sepan ustedes hacer una conclusión, escribir un párrafo, que es muy importante para ustedes. Tienen que aprender a escribir, tienen que aprender a concluir, a decir, oye, bueno, de esta conferencia me pareció importante esto por esto y esto y esto. Considero que desde mi carrera es enriquecedor, aprendí, ¿cierto? Tener una perspectiva diferente, guachu guachu, sí. O sea, pero lo importante es que ustedes sientan que aprendieron algo diferente. ¿Está bien? Eso No, es y lo todo bonito esto de que, ese punto. de igual manera, Sí, claro, sí, claro. todo esto que hemos visto, lo de racionamiento cualitativo, cuantitativo, aunque ustedes no lo crean, aunque crean que pueden estar estudiando psicología o lo que sea, realmente eso lo van a utilizar y mucho. Inclusive los psicólogos ahorita lo están, uno de los fuertes que están utilizando ahora es precisamente ese análisis cuantitativo, no solamente el cualitativo, sino cuantitativo Claro, y también. toda la Entonces, toda esta estadística. parte les va a servir mucho también para esa parte. Entonces, no crean que solamente esto es para ingenieros o algo así, sino por eso todas las carreras ven este tipo de procesos, en este caso, pues, pensamiento lógico matemático, pero que tenga que ver con estos procesos para que ustedes se ambienten, pues, para lo que futuramente van a desarrollar. Sí, claro, los contadores, pero acuérdense que un número puede ser cualquier cosa, ¿cierto? La importancia es que interpretar, por eso en la tarea dice, ¿qué interpreta de este valor? ¿Sí? Porque los números son cualquier cosa, un porcentaje puede ser cualquier cosa. La idea es que ustedes aprendan a interpretar, oye, ¿qué significa ese número? ¿Cuál es la connotación y el significado que yo le doy a eso según lo que yo pienso, creo y razoné? ¿Listo? Ese es el objetivo. Bueno, entonces, ¿qué preguntas tienen, muchachos? Cuéntenos. Aprovéchennos que estamos acá vivo y en directo. No, yo la verdad, sí tenía cierta duda ahí con el último punto. Menos mal que, gracias a Dios, pude asistir a la videoconferencia esta hoy. Pues ya esa. CIPAS. Ojo, Y estas son las A la CIPAS cita, de sí, a la curso. cita, a la cita. Ojo, tenemos web que son las generales, CIPAS de curso y CIPAS de primera matrícula. Recuerden que las CIPAS de primera matrícula son las que dan sí, puntos. exacto. Ajá, y entonces de O las, sea, esta cita de hoy da punto. no No, señor, esta es las CIPAS de cipas de curso. solo las únicas cipas que te van a dar puntos son las cipas que te inscribas de primera matrícula. De resto, no, ninguno te va a dar puntos adicionales. Leiner, tú la reconoces porque dice entre paréntesis CIPAS PM y entre paréntesis aparece B-Learning, ¿listo? Y son las CIPAS que son zonales. Ok, Y esas ok. son CIPAS que te dan puntos y te aparece réplica, te aparece sesión principal, ¿cierto, Luis? Y después te aparece Sí, réplica. sesión principal y la réplica. Y la réplica, esas son las que te dan puntos. Profe, Fabio, otra vez, Dímela, Adelante, Fabio. Fabio. ya que tocaron el punto ese, bueno, valga la redundancia, de los puntos de las CIPAS, profe, Ujú. ¿esos puntos se van reflejados al final ya que uno termina todo el Sí, periodo o se va de una Sí, vez? lo que al pasa es que final. cuando ya termina el curso, que tú terminas, bueno, terminan realmente las cipas de primera matrícula, se te computan las asistencias que tú tuviste. Si tú por cada unidad asististe por lo menos una vez a uno de esos cipas, tú tienes hasta 50 puntos adicionales a lo que tú hayas obtenido en tu tarea. Si asististe a dos o asististe a una, pues obviamente lo que equivalga eh, cada una de las sesiones a la cual pudiste asistir. 10 puntos, 20 puntos, 30 puntos, depende a lo que hayas asistido, pero puedes obtener hasta 50 puntos si asististe a todas las sesiones. Y eso se te suma aparte, eso te va a aparecer aparte de las notas que tú tuviste de tu curso. Ok, pero, o sea, al final, o sea, ahora en diciembre que se refleja todo eso. Sí, Sí, ahora al Estoy final, cuando terminen de hacer, porque es que todavía me imagino que no han terminado de hacer las cipas de primera matrícula, no, o deben estar por en terminar, réplica. Ujú. deben estar como por la réplica ya, exacto. Ah, bueno, listo. Esa era mi pregunta. Que esté Sí, muy bien. entonces cualquier Tutora otra duda, Lenka, yo le tengo otra preguntita, tutora Lenka. sí, dime, Leiner. Bueno, los enlaces que usted dejó en el foro, esos enlaces son a los que tengo que asistir, a los que tengo que ver para lo del Tú escoges punto. cuál. Inclusive aquí en el chat, Leiner también ya está, Leiner, aquí en el ya el chat yo tutor también Luis, yo te los envié. Pues no sé si es sí, que aquí no el puedes ver tutor, el chat, yo ahí lo... Ya los estoy viendo aquí en el foro. Ya los estoy Ah, viendo aquí en el bueno. foro y ya los miré. Bueno, son los mismos. son los mismos. Ok.
Ahí tú escoges cuál te llama la atención. ¿Listo? Exacto. Entonces tú miras. ¿Listo? Pero qué bien que entraste. Sí, señor, sí, Ah, señor. bueno, Fabio, Muchachos, tranquilo, bueno. porfa, no se les olvide, por favor, antes de retirarse, confirmar la asistencia en plataforma, Ay, ¿oyeron? sí. Por favor, si no se habían inscrito, y por favor inscríbanse un momentico y darle confirmar la asistencia en plataforma, por favor. No se les olvide hacer esa parte si son tan amables. Listo, entonces no tienen más inquietudes, no tienen dudas, todo está claro. Entonces, bueno, tutora Lenka, Bueno, yo creo que no ya siendo estos muchachos más, están listos para la POC. Tutora, yo le tengo Listo. bueno, la última, yo le tengo la última, yo le tengo la última. Dale, Leiber. cuenten. Tutora, y un ejemplo, estos enlaces que ya están aquí, pues ya están grabados. Y entonces, ¿cómo hace uno para lo del capture que? Ah, Le bueno, tomas un en captura de cualquier parte, pantalla. te tomas un captura en cualquier parte que te llame la atención. Tú dices, ay, ve, aquí es donde está hablando esto, me gustó. ¡Pum! Le haces un Por capturazo. ejemplo, lo puedes hacer al principio, en la mitad y al final. Ok, muchas gracias. Listo. Listo, Charit, buenas noches, Charit. La Charit está juiciosa. Tutora, una pregunta. Dime, Daisy. Dime, Daisy. En otro curso los podremos tener a ustedes. Ay, No. no. ¡No! No. Pero puedes ir No, al no. SEAT y nos ves. A ver, yo voy. Sí. Pues los que son de acá de Profe, Valledupar, el lunes tenemos Encuéntrate, o sea, tenemos un CIPAS presencial en el SEAT. Sí, obviamente mirar, desarrollar pues lo de la tarea. Si de pronto tienen Resolver alguna dudas. inquietud, alguna duda, pues ahí también está esa opción. Pues los que son de acá de Valledupar, los que están muy cerca. ¿A qué Obviamente hora? en cada uno de sus CEAs también hacen esos procesos, bueno, muy seguramente hacen esos procesos a veces presenciales, a veces lo hacen virtuales, dependiendo cómo vean la situación. El lunes es a las Hija, 4 de el la lunes tarde. de 4 a 6. Lunes, pero te vamos a enviar la invitación. Es el lunes 18 de noviembre de 4 a 6 de la tarde. Bueno, sí, señora. Bueno, Bueno, querida. muchachos, entonces si no hay más inquietudes, más dudas, entonces muchísimas gracias por su asistencia y pues ahí estamos Sí, en gracias por la contacto. puntualidad y eso. Y recuerden que nos quedaría una CIPAS, que es la preparatoria para la POC. Entonces ahí con toda, porque yo sé que les va a ir muy bien. Así es. profe, ¿y cómo es lo de la POT? Ah, bueno, Mm, eso es una prueba, Es una prueba cerrada, es parecida como la que hicieron cuando comenzaron el curso, como la encuesta esa del principio, como hicieron el racionamiento básico cuantitativo. Es muy parecida a esa prueba, pero con más preguntas. con preguntas así parecidas a los que se han salido en Y todas las preguntas tareas que ya han visto ustedes en las demás unidades. Pueden ser de racionamiento, pueden ser de conjuntos, de pueden ser conjunto, de de, tablas de verdad, sí, de verdad, dependiendo, ajá, de dependiendo. decir Y el resultado de eso contingencias. depende que la nota del semestre del No, curso. No, eso no. O sea, suma. la No, nota no del depende. semestre suma. Lo que pasa es que eso vale, creo que todavía vale 125 puntos, ¿cierto, Lenka? 125 puntos. De los Sí. 500 De los puntos que 500 vale máximos, 125. vale 125. Pero no Entonces, nos obviamente asustemos, vale, Cristian, vale bastante. Entonces, Giancarlo fue que pero habló, pero no, es no, solamente que no, estamos Ya tenemos tranquilo. preparando. miedo. No. Ustedes realmente Esto acá es, tienen 115 puntos que pueden obtenerlos de manera realmente muy sencilla y muy rápida, porque esta tarea es muy rápida y muy fácil de hacer. Entonces, no se asusten con eso porque obviamente, inclusive ya cuando lleguen a la prueba, ya tienen ya casi, como dice uno acá coloquialmente, coronado el curso ya. Entonces, no se vayan a preocupar por eso. sí, y además esa prueba es bastante bonita. ¿Y cuál es la idea? Que ustedes se prueben, decir, oye, me voy a hacer una autoevaluación, ¿sí? De todas las tareas que hice de pensamiento lógico matemático, bueno, aprendí más de conjunto, ¿ves? Me acordé más de razonamiento, ¿ves? Esa tabla de verdad, tanto que me costaba, ya las identifico, ya sé cuándo es contingencia, sé cuándo es fluxología. Esa es la idea, ¿listo? Más que todo es eso. Doctora, yo también quería darle las gracias a usted y al doctor Luis y a usted principalmente porque usted siempre ha estado en el chat muy activa y siempre recordándonos
por lo menos los que trabajamos, siempre se nos dificulta como que tener una rutina diaria de revisar el campus virtual, y usted por el Team, por el chat de Team, pues siempre nos está recordando y eso es muy importante. Entonces, de manera personal, le quiero dar las gracias a usted y al doctor Ay, Luis por, con No, gusto, por esa para Fabián. eso Esa es estamos, la dedicación. Fabián. idea. Esa es la idea, Una Fabián. tutora que tiene la universidad. Ay, gracias. Simplemente. La idea es que estemos ahí siempre y ustedes hagan lo mismo con los otros cursos. Y es primera matrícula y ustedes tienen que sentirse muy cómodos con este nuevo proceso que están teniendo universitario. Que al principio es difícil porque, ajá, es virtual y se sienten extraños. No crean, uno también, pero bueno, lo importante es que ustedes se sientan cómodos y estén cogiendo pues las dinámicas de la universidad. ¿Listo? Y el Teams es importante porque se comuniquen siempre con sus tutores. Sí, ahí siempre estamos atentos a resolver cualquier inquietud, cualquier duda que puedan tener. Sí, Y recordarles sí. también, como dice Fabián. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches, bendiciones. Bueno, Bueno, igual, pues, bendiciones, cuídense dale, mucho y con toda que bueno, ya vamos a terminar el curso. dale, un abrazo y Cuídense que mucho y feliz pasen una feliz noche. noche.